temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Nueva semana y siempre con los temas de actualidad que tratamos aquí en este espacio con todos ustedes, amigos. Queremos dar la bienvenida a María Sol Borja, analista política, que está con nosotros hoy para hablar acerca de los derechos de la mujer en el Ecuador. El miércoles, recordemos, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. María Sol, qué gusto tenerle aquí en cabina. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes, Cristian. Gracias. ¿Qué políticas públicas existen? ¿Cuáles se deben implementar, María Sol, para garantizar algo fundamental como los derechos de la mujer aquí, en nuestro país, en el Ecuador? ¿Hay avances? Digamos que en el papel existe una ley de erradicación de violencia contra la mujer, sin embargo, no ha sido suficiente. Tenemos unas cifras alarmantes. El año anterior cerró con 332 femicidios. Fue el año más de mayor cantidad de femicidios desde que se empezó a tipificar esto, que fue en el 2014. Eso significa que cada 26 horas una mujer es asesinada por su condición de género. Entonces, más allá de lo que el papel diga y de que, digamos, hay en teoría presupuestos para ejecutar estas políticas, en la vida real esto no está ocurriendo. Además, según datos de UNICEF, que estas son cifras muy alarmantes, UNICEF hizo un estudio en 2021 que publicó a finales del año anterior, y ellos determinan que hay 5 niños que nacen producto de violencia sexual, hijos de madres de entre 10 y 14 años. Es decir, niñas de 10 años dando a luz cada día. 5 niños nacen cada día, nacieron en 2021 según estos datos de UNICEF, lo cual demuestra que no es suficiente lo que se está haciendo. Se ha hecho algo entonces, está en el papel, hay leyes, pero falta mucho por hacer. Hay esta ley que se aprobó hace un par de años, el presupuesto que me parece que esto ya fue en la administración del presidente Lazo, de $24 millones hasta 2025, pero el año anterior se había ejecutado solo 25%. Increíble, ¿no? Es decir, también hay... hay hasta los presupuestos, pero no se hace. Es lo que se debería. Exacto. Increíble. Las ejecuciones terminan siendo muy lentas, tampoco hay la capacitación suficiente. Escuchábamos hace poco un abogado que contaba el caso de una mujer que había llegado violada y no había, por ejemplo, los reactivos en el momento que tiene que hacerse el examen físico, y le mandan a la casa que espere 2-3 días violada. Es decir, ni siquiera puede darse una ducha, así de crudo, porque no existen los reactivos para poder evaluar y determinar que en efecto hubo una violación y que luego eso se puede usar en el juicio. Y eso ya no necesariamente es del gobierno. Entonces también es una responsabilidad no solamente del gobierno, sino del Estado, la justicia, la policía, que esté capacitada y no detengan, como pasa a veces, mujeres con boletas de auxilio, llaman porque su agresor está ahí amenazándolas con violentarles, y le detienen y les llevan en el patrullero a la mujer y a su esposo o a su pareja o al padre de sus hijos, a la persona que le está violentando, en el mismo patrullero. ¿Es necesario crear nuevas leyes? No sé si nuevas leyes, más me parece que es una cuestión de ejecutar los presupuestos para empezar, digamos, que hay dinero. Por eso es algo obvio, ¿no? Parecería, pero parece que no, porque el rato de ejecutar no se ejecuta. Y ese no es un problema solo de la Secretaría de Derechos Humanos, ha sido un problema generalizado. Vimos el año anterior como varios ministerios hasta más de mitad del año no habían ejecutado ni 10%. Entonces, sí creo que tiene que ver con la ejecución de los presupuestos, con la capacitación permanente y también con que se aplique lo que ya existe. Se supone que hay capacitación para los policías. Muchas veces se ha hablado de que tienen estos cursos de derechos humanos, etcétera, pero en la práctica muchas veces ellos son los que recomiendan a las personas, a las mujeres violentadas, que no denuncien, por ejemplo, porque va a ser demasiado complicado. O, como decía hace un momento, si van a la fiscalía por una violación, denuncian y no hay los reactivos necesarios, entonces también es un proceso de revictimización. Por eso cuando la gente dice, pero ¿por qué la mujer no denuncia? Por este tipo de cosas no denuncia. Tampoco se trata de crear nuevos ministerios, aunque lo han hecho. No, yo no creo eso, y tampoco creo que decir vamos a pasar de la Secretaría de Derechos Humanos al Ministerio de la Mujer, si es que en la práctica no se aplica lo que se tiene que aplicar, más o menos. Claro, es simplemente más burocracia, ¿no? Sí, o da lo mismo, pues si cambia de un nombre al otro nombre, y en realidad si no se hace lo que se tiene que hacer, da más o menos lo mismo. Es un problema de que todos estén al tanto de lo que ya hay, de las leyes existentes. Sí, creo que es necesario que haya una concienciación, y por eso también creo que este rol de estar hablando aquí en un medio de comunicación sobre esto es importante, porque era un tema que siempre ha estado ahí, pero no se ha hablado demasiado, ¿no? Y sí me parece que hablarlo y que haya esta constante capacitación, y claro, que también se ejecutan los presupuesos, porque, por ejemplo, las casas de acogida en su momento también se denunció cómo se debilitaron, y ya una, de hecho, en la Amazonía tuvo que cerrar, que era una casa de acogida que llevaba 20 años recibiendo mujeres violentadas. Y en ese caso, si se van desarmando estas estructuras, porque tampoco se trata solo de que denuncio, hay que considerar que en muchos casos las mujeres que son violentadas no solamente es que les golpean o
les violentan físicamente, sino que no tienen dinero, les botan de las casas. Es decir, hay toda una estructura que tiene que ser atendida y tiene que ser comprendida, porque sin esa atención no es suficiente el solo denuncia. Es un tema complejo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera se denuncia. Sí, es un tema complejo, por eso decía que es importante que en los medios también nosotros hablemos. Cristian, usted me presentaba... Concientización. Exacto, y digamos, me presentaba amablemente como analista política. Yo soy humildemente periodista nomás, pero sí cubro este tipo de temas y me parece que nosotros, como comunicadores, como periodistas, también tenemos esta responsabilidad de poner el tema sobre la mesa, ¿no? ¿Considera usted que se garantizan los derechos de las mujeres en el Ecuador hoy por hoy, actualmente? No se garantizan. Y vemos los casos de mujeres que mueren con la boleta en la cartera, ¿no? Literalmente, tienen una boleta que dice el Estado tiene que garantizarte que tu pareja, en la mayoría de los casos, no te violente, y mueren, son asesinadas con la boleta en la cartera. ¿Qué decisiones se deberían tomar, pero así urgente? Los presupuestos asignados, si es que están asignados, que se ejecuten, que se empiece a ejecutar con urgencia. Por ejemplo, fortalecer las casas de acogida, que son estos centros que reciben a las mujeres que salen a medianoche, a la madrugada, huyendo de su agresor, con hijos a su cargo y muchas veces sin capacidad de solventar su vida económicamente. Entonces, si es que hay presupuestos, porque se supone que la Secretaría de Derechos Humanos tiene presupuestos para crear, ellos las convirtieron en estas famosas casas violetas, pero si no se ejecuta, si no se trabaja en lo que se debe trabajar, no va a funcionar. Y por otro lado, la justicia tiene que ser célere, tiene que haber, no puede no haber reactivos. Ay, pero la justicia nos queda debiendo en todos los sentidos, y en este también. Absolutamente. Y como le decía, en el caso de una violación, no es que puedes esperar 3 o 4 días sin un reactivo, ¿no? Bueno, hay mucho por hacer, Marisol. Todavía. Hay mucho por hacer. Antes de despedirnos, quisiera su opinión sobre lo sucedido con la Asamblea el día sábado. Es increíble las cosas que pasan en este país. Algunos le han llamado un mamotreto, lo hecho por la Asamblea Nacional. Ahora hay que esperar qué dice la Corte Constitucional, y mientras tanto el Ecuador en vilo con un presidente contra la pared totalmente, sí. Marisol. Me parece que el informe de la comisión era absolutamente sesgado, empezando por la portada en la que veíamos al presidente con Danilo Carrera, en una portada que parecía de un medio sensacionalista, vergonzosa para una comisión de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esa no es lo que necesariamente se utiliza para el informe, que es otro proceso separado, digamos. Y ahí sí me parece que la responsabilidad va a quedar finalmente en la Corte Constitucional, que de alguna manera ha sido el último resquicio de institucionalidad que hemos tenido en el país y que tiene que dar una respuesta a la altura, porque si bien creo yo que el presidente Lasso ha dado motivos suficientes para que la gente esté tan descontenta, no ha podido hacer acuerdos políticos, tiene una responsabilidad muy grande. No creo yo que la solución sea cortar el mandato a la mitad y pescar un poco a río revuelto también, ¿no? Y eso es lo que están buscando, pescar a río revuelto, como usted dice. Marisol Borja, periodista, esta mañana con nosotros acá en el programa con el tema de los derechos de la mujer. Recordemos que este miércoles es el Día Internacional de la Mujer. Hay tanto por hacer. Bueno, estamos a la expectativa de que se haga y de que se cumpla lo que ya está en las leyes también, y que se cumplan, como decía usted, los presupuestos, comenzando por ahí. Marisol, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en FM Mundo. Muchas gracias a ustedes, Cristian. Gracias, buenos días.